Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es un gusto nuevamente compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero invitarles a abrir sus Biblias esta tarde en Marcos capítulo 14, versículo 29. Marcos capítulo 14, versículo 29. Es una porción larga, hermanos, para leer, y por amor al tiempo vamos a ir desglosándola mejor en lugar de ir leyéndola completamente. Pero antes de estudiarla, quiero decirles, hermanos, que desde la antigüedad el hombre se ha asombrado por el poder. No solamente por el poder, sino también por sus manifestaciones. ¿Quién de nosotros, hermanos, no se ha quedado maravillado por la potencia y el estruendo de un rayo? El ver esas noches llover, esos días que llueve muy fuerte, como decimos, con gusto, y vemos la potencia del viento, vemos el viento enfurecido, las grandes gotas, realmente nos sobrecoge este tipo de poder. O cuando vemos el mar, el océano, y este océano tan hermoso, bamboleándose las olas de un lado al otro, la profundidad, su inmensidad. O por qué no, hermanos, una fogata, un fuego. ¿Quién no se ha quedado embelesado mirando el fuego y sus flamas curvear y moverse y sentir el poder de su calor? Y el hombre se siente satisfecho y un poco jactancioso cuando puede dominar este tipo de fuerzas, cuando puede conquistar el océano, cuando puede someter el fuego, cuando puede controlar el viento, sacarle provecho. Pero lo cierto es que hay momentos en que pues ese poder se sale de control y pues las personas tienen miedo y llega al punto de reconocer su debilidad. Así que, hermanos, esta es una de las cosas que vamos a tener que reconocer en esos días y en esta lección. El Señor está hablando y nos va a enseñar que el poder de Dios y la omnipotencia del hombre son dos contrastes necesarios. Y los creyentes debemos comprender una y otra vez que nosotros no somos los poderosos. El Señor es el que tiene el poder. Y Pablo precisamente tuvo que aprender esta dura lección. La Escritura nos dice que él tenía un aguijón en su carne. Y no sabemos de qué se trataba esto. Algunos piensan que era una enfermedad. Lo cierto, hermanos, es que Pablo llegó a entender que el poder de Dios se manifestaba en su debilidad. Por eso llegó a concluir allá en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. Fíjese en las cosas en las cuales Pablo se gozaba, en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y luego concluye diciendo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La porción que tenemos en esta ocasión, hermanos, frente a nosotros en Marcos, capítulo 9, es una sección, hermanos, es un relato que va antecedido por un evento majestuoso que es la transfiguración. Y Marcos, hermanos, pasa de un contraste a otro. Y ahora tenemos en esta porción a un muchacho endemoniado. Marcos, hermanos, es el evangelio más pequeño, como hemos visto. Marcos tiene 16 capítulos, Mateo tiene 28 capítulos y Lucas tiene 24 capítulos. Y tanto Mateo como Lucas ocupan muy poco espacio para este milagro. Sin embargo, Marcos ocupa más que Lucas y que Mateo juntos. ¿Por qué menciono esto? Porque para Marcos era importante dar a conocer esta porción y manifestar precisamente a ese rey que venía a hacerse siervo y venía a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Marcos tiene un interés especial, hermanos, en mostrarnos el propósito del Evangelio. Luego del episodio de la transfiguración, Jesús y sus discípulos descendieron del monte y se encuentran con un cuadro terrible. Y lo primero que podemos ver, hermanos, es una multitud alborotada. Marcos capítulo 9, versículo 14. Dice así: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Marcos 9:14. Leo nuevamente. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y los escribas disputaban con ellos. Mientras los discípulos estaban en el monte de la transfiguración, el padre del joven endemoniado dice que se acercó. Posiblemente este hombre pensó, dijo, el Señor está ahí. Y entonces él, viendo la condición de su hijo, decide buscar a Jesús, pero ¿cuál es su sorpresa? Dice que el Señor no estaba allí. Nuevamente el versículo 17 dice: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, tiene un espíritu mudo. Este versículo nos muestra que él pensaba que Jesús estaba ahí. Te traje a ti mi hijo. Pero el Señor no estaba ahí. Pero los discípulos pensaron: bueno, nosotros podemos hacernos cargo. ¿Cuál es el problema? Pero para sorpresa suya, ellos fracasaron en el intento. Y los escribas y fariseos que estaban viendo y esperando todo el tiempo que se equivocaron, pues aprovecharon la ocasión para avergonzar a los discípulos en medio de la multitud. Si está conmigo, lea nuevamente el versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, dice que vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Estos hombres eran unos cobardes. Se aprovechaban de los momentos. Y no lo iban a dejar pasar. Y cuando usted lee el relato, se va a dar cuenta que ellos estaban tan enfrascados en la discusión, en el problema, que no se dieron cuenta cuando el Señor Jesucristo vino, cuando Él llegó. Y Marcos nos dice que tan pronto vieron al Señor, corrieron. Déjenme leerles lo que dice el versículo 15. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a Él le saludaron. La palabra asombrar, hermanos, es una palabra muy interesante porque nos habla acerca de un sentido de terror. Aparece solo 2 veces más en el Nuevo Testamento y las únicas 2 veces en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 14, versículo 33 describe la angustia del Señor en el huerto de Getsemaní. Marcos le interesaba mostrar la humanidad del Señor y no ocultó el asombro, el terror del Señor. Pero también en Marcos capítulo 16, versículo 5 se muestra el asombro de las mujeres que fueron a preparar el cuerpo del Señor Jesucristo y ellas no lo encontraron. La idea, hermanos, de esta sección donde dice que ellos se asombraron, dice que toda la gente viéndoles se asombró y corriendo les saludaron. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Marcos va describiendo el terror de la gente cuando de repente este padre entra con su hijo y este hombre, este muchacho poseído, comienza a sufrir y a ser violento y a hacer todo un alboroto y las personas se asombraron. Hubo una crisis nerviosa, hubo personas que posiblemente se desmayaron, había personas que estaban muy espantadas y entonces dice la porción, y corrieron a él. Esto nos enseña, hermanos, que las personas que van siguiendo al Señor Jesús, y nos va mostrando que las personas que siguen a Jesús no eran personas que estaban confiando en Él, no eran personas sinceras, eran personas que, como hemos dicho antes, venían por otros intereses, con otras motivaciones. Pero estas personas no tenían un conocimiento de Jesús, no creían realmente en Jesús. Venían a aprovechar el poder de Jesús, venían a ver qué había de nuevo cada día, pero en realidad no confiaban en Jesús. ¿Sabe, hermano? Es triste porque en nuestras iglesias y en las iglesias del día de hoy en el mundo hay muchas personas, hermanos, hay muchas personas
que vienen con motivos diferentes a la iglesia. En el día de hoy usted sabe que hay mega iglesias, hay grupos donde se reúnen muchísimas personas. Y hermanos, yo no los juzgo, pero el problema está en que muchas de estas mega iglesias simplemente le dan a las personas lo que quieren, lo que ellos están buscando, sus beneficios. No me malentienda, hermano, no hay nada de malo en tener una iglesia grande. ¿Cuánto les gustaría ser una iglesia mayor, poder alcanzar a mayor personas, poder servir a más personas? El problema, hermanos, es que cuando el crecimiento se da simplemente dándole gusto al cliente, dándole gusto a las personas, usando la iglesia como una especie de empresa, de estrategia, hermanos, ahí es donde podemos caer en el error. Quiero que usted vea, hermano, y usted va a poder observar que el Jesús que aparece aquí no es el Jesús que todos nosotros estamos acostumbrados y que queremos ver. La gente se asombró, entró en histeria, pero el Señor, por encima de todas las malas motivaciones de las personas, el Señor estuvo dispuesto a hacer el bien. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, hermanos, la estrategia de los discípulos incompetentes. Marcos capítulo 9, versículo 16 dice así: Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Hay varios detalles en esta porción que quiero que usted y yo los podamos contemplar rápidamente. La primera hermanos, es que la pregunta del Señor Jesucristo va dirigida a los discípulos. Les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud, Maestro, traje mi hijo. Esta fue una pregunta hecha al grupo de los discípulos. Cuando usted ve los demás evangelios, va a encontrar esto. Ahora, ¿por qué no contestaron los discípulos? Puede haber varias circunstancias, hermanos, y una de ellas es que los discípulos posiblemente estaban tan avergonzados de su fracaso que no sabían explicar qué es lo que había sucedido. Recuerde que este padre estaba desesperado, pero también hay que considerar que este hombre que habla y toma la palabra es que era un padre que estaba desesperado. Su hijo había estado poseído y sus discípulos no habían podido hacer nada. Déjeme decirle que en el día de hoy hay muchas personas que no creen en este asunto de las posesiones, creen que es parte del folclore religioso y posiblemente al leer esta porción van a decir, este muchacho no estaba enfermo, este muchacho no estaba endemoniado, estaba enfermo. En el día de hoy, hermanos, es increíble porque las personas que hablan acerca de esto como folclore son las personas que publicitan precisamente estos fenómenos paranormales. ¿Quién no ha escuchado de la película de los cazafantasmas? Aunque tratando de ridiculizar el tema, historias de ultratumba, la dimensión desconocida, etcétera, etcétera, etcétera. Estas personas, si bien rechazan el tema, tratan de sacarle el jugo. La gente no es capaz de creer estas cosas. Estos días estaba leyendo varias cosas acerca de la enfermedad, de la pandemia que tenemos, y decía que la gente no es capaz de creer la verdad con respecto a la pandemia, pero es capaz de creer cualquier cosa que salga en una tortilla, cualquier imagen que salga en un comal, en el piso del metro. Y esa es la realidad de las personas en el día de hoy. La Biblia va diciendo de que esto era real. Hermanos, yo no tengo ninguna razón para desconfiar del relato bíblico, de la palabra de Dios. Aquí no habla acerca de una enfermedad, claramente habla diciendo que todo esto era una posesión. Pero también quiero que vea, hermano, que nos dice que este muchacho no solamente estaba endemoniado, sino que Marcos, de una manera muy vívida, nos muestra realmente el verdadero rostro de la maldad, lo que sucedía. El demonio había hecho miserable la vida de esta familia y de este muchacho. Él no podía hablar, no podía oír, tenía convulsiones, echaba espumarajos, dice. Y dice el versículo 21 que muchas veces le echaba en el fuego y en el agua para matarle. Hermanos, qué triste habrá sido para este hombre ver a su hijo pasar todo este tiempo por estos problemas. Hermanos, el pecado
El pecado no es algo sencillo, el pecado no es algo liviano. Para nosotros puede parecer algo muy atractivo, algo seductor, pero hermanos, Satanás va a mostrar las luces, pero va a esconder el veneno. Puede que para nosotros el chisme no sea tan malo, la pornografía no sea tan mala. He escuchado gente decir, bueno, es un pecado privado, no molesto a nadie. Y posiblemente tienes razón, pero no digas que eso no es inocuo, que eso no te va a causar mal. Muchas veces lo malo se siente bien, se ve bien, pero el pecado no produce nada bueno. Hermanos, el diablo tiene un propósito y su propósito, créeme, no es bendecirte. Su propósito es matar, hurtar y destruir. Y escuche, hermanos, la maldad siempre producirá frutos podridos y un pecado siempre te llevará al otro. Pero hay algo más. Hermanos, esto no es algo usual. Yo quisiera que usted se pusiera en esos minutos en los zapatos de este padre. Este padre se consumía por la desesperación viendo a su hijo. De repente llegar con moretones, no saber en qué momento lo tomaban estos espíritus malignos, de repente venir con la quemada, posiblemente ese rostro bello desde la niñez había sido desfigurado completamente. Puede imaginar su rostro lleno de cicatrices, de cortadas, su cuerpo lleno de moretones, y ellos con la impotencia de no saber qué hacer. Los que hemos sido padres hemos pasado por las enfermedades de nuestros hijos y sabemos lo difícil que puede ser no saber lo que sucede a nuestros hijos. Este hombre estaba cansado. Cada día para él era una prueba muy difícil. He conocido padres que han tenido sus hijos por largo tiempo. Y quiero decirles que una de las dudas más grandes que les llegan a ellos en su corazón es esta. ¿Qué va a pasar cuando nosotros no estemos? Cuando nosotros faltemos. ¿Qué va a ser de él? Posiblemente en la mente de este hombre venían este tipo de preguntas. ¿Qué va a pasar con él? Si lee los pasajes paralelos va a ver que este hombre cayó de rodillas. Eso dice Mateo capítulo 17, versículo 14. Y Lucas nos dice que este hombre cayó, vino clamando. Este hombre estaba cansado, desesperado de ver a su hijo. Pero ahora el Señor está presente. El panorama ha cambiado por completo. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Una dura reacción, pero al mismo tiempo compasiva. La reacción de Jesús nos presenta un contraste tan increíble. Por un lado, quiero que usted lo lea, versículo 19. Vea lo que dice ahí. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Bueno, yo lo estoy leyendo así porque para empezar es de noche, estoy grabando y por otro lado no tengo la animosidad que que tenía el Señor Jesús en esos momentos. Pero quiero decirle que aquí está diciendo el Señor con bastante molestia, oh generación incrédula. Hermanos, yo les quiero preguntar, si usted hubiera estado ahí con el Señor, ¿cómo se hubiera sentido? ¿Cuál hubiera sido su reacción al ver a Jesús? Seguramente habrá dicho, no, este no es el hombre compasivo de que me hablaron, no es el hombre amoroso, porque la reprensión fue dura. Hermanos, este no es el Jesús que la gente quiere ver. Este no es el Jesús que a la gente le gusta. Queremos al Jesús que es bueno, el Jesús que es paciente, el Jesús que es compasivo, el Jesús que es tierno con los niños, el Jesús que escucha mis oraciones, pero no queremos al Señor que nos va a reprender, que nos va a mostrar. Jesús está manifestando visiblemente su descontento porque Él siente que sus discípulos no confían en Él, están desconfiando, están dudando de Él. Hermanos, ¿qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 6? ¿Se acuerda lo que dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto no se aplica solamente a los incrédulos, esto se aplica a los creyentes. Hermanos, nuestra incredulidad es una ofensa contra Dios.
Por eso la exhortación, hermanos, del libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos, cuando dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, dice, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y luego dice el versículo 16, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Estos hombres habían visto todos los milagros que Dios había hecho por medio de su siervo. Y luego dice el 17, ¿y con quiénes estuvo disgustado? Hebreos capítulo 3, versículo 17, ¿y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hermanos, la incredulidad no es un chiste. A veces usted y yo podemos llegar a pensar, bueno, hermano, lo que pasa es que no es un pecado tan grosero, no es algo como el adulterio, no es algo como la homosexualidad, no es algo como el matar, como el robar. Hermanos, las personas que llegaron a esos actos las hicieron porque en el principio dejaron de creer en Dios. Ahora quiero que pensemos en algo, hermanos. Estos discípulos estaban en formación. Y tal vez uno podría decir, pastor, es que no estaban completamente listos, no hay que ser tan duros. Y es verdad. Estos hombres al final terminaron dando su vida por el Señor y por el Evangelio. Pero es en estos momentos que todavía no estaban completamente formados. El Señor no toleró su incredulidad. Y hermanos, esto me trae para mí grandes lecciones, grandes enseñanzas. Porque tal vez usted y yo pensamos, bueno, es que yo no soy perfecto. Hermano, nunca nosotros debemos tolerar nuestra falta de fe. Es que somos humanos, es que nosotros, pues, tenemos errores. Es verdad, hermanos, eso es verdad. No somos perfectos, estamos en formación, pero usted y yo tenemos muchos más recursos que los discípulos en aquellos tiempos. Usted y yo tenemos el canon completo, la escritura completa. Tenemos muchas mayores recursos para creer y confiar en el Señor. Hermano, la verdad de todo esto es que no hay nada de malo en que tengamos dudas. De hecho, hermano, con honestidad, la mayoría de nosotros, cuando pasamos por situaciones difíciles, cuando hay un dolor extremo, lo cierto, hermanos, es que la mayoría de las veces en nuestra aflicción, nuestra primera reacción no es ejercitar la fe. Nuestra primera reacción es la duda. Generamos dudas. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque eso lo llevamos en nuestro corazón. Es parte de nuestra naturaleza caída. Y nosotros no podemos librarnos de esto todavía, ni lo podremos hacer mientras estemos de este lado del cielo. El punto, hermanos, es que nosotros no debemos dejarnos llevar por esas dudas. Tenemos que ofrecer una resistencia en nuestro corazón. Tenemos que confiar en las promesas de Dios. Esa es la esencia de la fe. Confiar en lo que el Señor nos ha dicho, de lo que el Señor nos ha prometido. Yo tengo que luchar una y otra vez, hermano, porque esa es la vulnerabilidad de mi alma. Hermano, ¿se ha encontrado orando por algo con dudas en su corazón de que Dios lo puede hacer? Con toda honestidad, yo creo que todos nosotros pasamos por este tipo de peticiones en las cuales vamos pidiendo cosas y a lo mejor decimos, Señor, yo no creo que tú lo puedes hacer. Y quiero decirle una cosa, hermano, no haga eso porque eso es tentar al Señor. Nosotros tenemos que orar con fe. Tenemos que orar con fe porque, hermanos, nuestra incredulidad ofende a Dios. Así que por un lado, este pasaje nos muestra el desagrado de Jesús por la incredulidad de los discípulos, pero por otro lado nos revela la compasión del Señor por la situación del muchacho. Capítulo 9, versículo 20 al 21. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho,
quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. ¿Se da cuenta? Le trajeron al Señor y cuando el Espíritu lo ve, dice que lo sacudió con violencia. Versículo 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y la respuesta del Padre, hermanos, es impresionante de este niño. Hermanos, yo les quiero preguntar, como les pregunté la otra vez, ¿ustedes creen que Jesús desconocía realmente desde cuándo este niño padecía esto? No. Dios, hermanos, es un Dios soberano que está sentado en su trono. Él no se distrae con nada. Él está al tanto de todo el universo. Pero, hermanos, ni todo el universo lo llega a distraer de lo que más ama a sus criaturas. Y en medio de sus criaturas, Dios te ama a ti especialmente y a mí. Somos la niña de sus ojos. Pero también esta pregunta reveló, hermanos, una situación prolongada. El niño llevaba 12 años con esta situación y por primera vez el padre ve un rayo de esperanza. Pero quiero decirles que tiene una lucha en su corazón. Eso nos lleva, hermanos, a la cuarta escena. Una fe real pero débil. Dice el versículo 22, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. La Biblia de las Américas, me gusta cómo lo dice, Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? ¿Recuerda la respuesta de este hombre? Si tú puedes, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Y Jesús le pregunta, ¿cómo si tú puedes? ¿Cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Hermanos, la duda del padre, quiero que vea que la duda del papá no era si Jesús estaba dispuesto a sanar a su hijo. No ese era el problema. En estos momentos la duda del padre es si Jesús podía sanar a su hijo, si él tenía el poder. Por eso Jesús dice, ¿cómo si puedo? ¿Cómo que si puedo? Por otro lado, para Jesús, su preocupación no era el poder, no era la capacidad para sanarlo, sino que si el Padre tenía la capacidad de creer. Y le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hermanos, lo que dice esta porción no es un cheque en blanco para que el Señor nos conceda todo lo que nosotros queremos. Dios ha prometido darnos precisamente lo que Él nos prometió. ¿Y qué nos prometió, hermanos? Hacernos bien, darnos el beneficio, amarnos, cuidarnos. Eso posiblemente haga de que algunas veces Dios diga no, no, no. Hermanos, la fe reta nuestro interior y Jesús está retando a este hombre para que pueda creer. Eso Dios lo ha hecho muchas veces y lo va a seguir haciendo. Pero por otro lado no debemos olvidar que los discípulos estaban allí también para aprender algo. Regresemos al Padre. Versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Sí, al que cree todo le es posible. Dice el versículo 24. Lea conmigo ahí en casa. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda en mi incredulidad. Yo les quiero preguntar, hermanos, ¿creen que creía? Sí, ¿verdad? Pero sabe una cosa, él necesitaba crecer en su fe. Él necesitaba crecer en su fe. Y para crecer hizo exactamente lo que necesitaba hacer. ¿Sabe qué? Pedirle al Señor. En Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice que que Jesús es el autor y consumador de la fe. Así que este hombre tuvo que comenzar reconociendo que sí tenía dudas, por lo tanto necesitaba fe. Y aquí tenemos una gran lección, hermanos. En la medida que tú y yo reconozcamos nuestra incapacidad de creer, déjame ponerlo de otra manera, en la medida que usted y yo
reconozcamos que nuestra vida sigue habiendo incredulidad, entonces buscaremos crecer más en la fe. Cuando dejamos de crecer, hermanos, cuando dejamos de crecer, simplemente estamos manifestando esa soberbia del corazón. Hemos pensado que ya hemos llegado, que ya somos grandes. Sabe, a veces nosotros no tenemos grandes pecados. No somos hombres perversos, borrachos, ladrones. Pero posiblemente tengamos en nuestro corazón un pecado tan grande como lo tenían los fariseos: la soberbia, el orgullo, la autosuficiencia, la incredulidad. Estas son evidencias de la falta de fe. Cuando dejamos de buscar el crecimiento, cuando dejamos de buscar dependencia, hermanos, nosotros estamos manifestando incredulidad. Hágase un examen en su corazón y va a descubrir que está lleno de su yo. Descubrirá su vida llena de concesiones, de críticas, argumentos para defender lo que hace y por qué lo hace. Pero sabe una cosa, hermanos, para Dios no es suficiente. Los hombres que dependen de Él son los que crecen. Los hombres que están en constante dependencia, en constante sometimiento a su voluntad, son las personas que crecen. Este hombre hablaba con el Señor, pero en su interior había una tormenta, una lucha emocional. Y no es para menos, hermanos. Recuerde que Él era el maestro y los discípulos no habían podido. Ahora, hermanos, el Señor no le dijo: ¿cómo que si puedes? No lo retó, no lo regañó, ni le recriminó su falta de fe. El Señor le ayudó. ¿Sabe una cosa, hermanos? El Señor no necesita una fe perfecta. El Señor necesita una fe que reconozca su debilidad. Usted reconoce sus debilidades, hermano, su vulnerabilidad. Versículo 25 dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Las personas que estaban viendo al joven, hermanos, se espantaron, pensaron que el hombre ya había muerto. Pero sabe una cosa, hermanos, no hay nada que se oponga a la voluntad de Dios. Jesús ordenó al muchacho y ordenó a los demonios y les dijo dos cosas: sal de él y no entres más en él. Déjeme decirle algo con respecto a esto, hermanos. Solo Dios tiene la autoridad para hacer este tipo de cosas. Esta autoridad le fue conferida a los apóstoles. Y no hay un mandamiento o una instrucción en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento para la iglesia o para los creyentes para hacer este tipo de cosas. Es más, hermanos, en la Escritura tenemos el mandamiento de orar al Padre en el nombre del Señor Jesucristo y a través de la intercesión del Espíritu Santo. Pero a quien debemos orar es al Padre. No se nos manda a hablar con ningún otro espíritu. Así que esto del movimiento de liberación es algo, hermanos, que es muy peligroso. Pero vea, hermano, también quiero que note que este espíritu, cuando el Señor le dijo: sal de él, este espíritu sacudió al muchacho. Este espíritu trató de arrebatar a Jesús el último aliento de esta vida. Pero por más intentos que pudo hacer y que quiso hacer, no lo logró. ¿No le llena de ánimo eso, hermano? Satanás puede zarandearnos como a trigo, pero sabe una cosa: estamos en las manos del Señor. El demonio trató de hacer algo más, pero la orden ya estaba dada y él tuvo que obedecer. Versículo 27. Prepárese para lo mejor. Dice así, versículo 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Permíteme leer el pasaje paralelo. Lucas capítulo 9, versículo 42. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo
y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Hermanos, ¿qué habrá pensado el padre cuando vio tendido a su hijo? La gente pensó que estaba muerto. ¿Se puede imaginar el corazón del padre en ese momento? Hermanos, este padre había sufrido durante toda la niñez con este hijo por ver lo que hacían estos demonios con él. Ahora está enfrentando una pérdida, pero no solamente una pérdida. En un momento se había entusiasmado posiblemente con la esperanza de que su hijo sanara, pero hermanos, ahora ve a su hijo acostado, tendido, y la gente pensó que estaba muerta, que estaba muerto. Pero la gran bendición y la gran diferencia de todo esto es que Jesús estaba allí. Me gusta lo que dice, pero Jesús tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. La ternura del Señor Jesús y el trato para devolver esperanza. Y eso, hermanos, nos lleva a nuestro último punto. Jesús entregó a este muchacho el hijo, lo entregó sano, lo entregó en sus cabales, lo entregó, le dio al Padre mucho más de lo que esperaba, pero los discípulos no se pudieron quedar con las dudas. Versículo 28. Y vamos a ver, hermanos, una importante lección de una calificación reprobada. A nadie le gusta reconocer sus fracasos, hermanos, pero aquí tenemos un fracaso de los discípulos. Y ellos, hermanos, dice que se apartaron, dice versículo 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Esto, hermanos, me hace ver la humanidad de estos hombres. A nadie le gusta que lo avergüencen en público. Así que cuando llegaron a casa, buscaron al Señor y le preguntaron, ¿por qué no podemos? Versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe, como un grano de mostaza, diréis al monte, échate ahí. Eso es lo que dice Mateo, perdón, no les dije. Pero Mateo dice que el problema de ellos fue por su poca fe. Qué interesante. Pero en Marcos vemos una respuesta un poco diferente. Dice, pero les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Qué es lo que había estado pasando aquí, hermanos? Estos hombres habían dejado de orar. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, mucho antes, versículo 7, el Señor había mandado a los discípulos y les había dado autoridad sobre los espíritus inmundos. Dice Mateo capítulo 6, versículo 7, permítame leérselos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Pero más adelante, cuando ellos regresaron, dice el versículo 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Pero en Lucas capítulo 10, versículo 7 dice que volviendo los 70 con gozo, diciendo el Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Hermanos, ¿cuál fue la lección que estos hombres aprendieron? Estos hombres pensaron que ahora dependía de ellos, que el Señor les había dado un superpoder y ahora ellos podían continuar. Ellos pensaron que el poder, lo poderoso era lo que Dios les había dado, pero ellos no entendieron que el poder dependía de Él, de la confianza en Él. Así que tuvieron que reprobar esta materia, la materia de dependencia. Esto me recuerda a lo que dice el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 11, versículo 2 dice lo siguiente, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Hermanos, estos hombres, estos discípulos en su corazón ya había habido algo de arrogancia. Ellos dijeron, lo podemos hacer, ya lo hemos hecho antes. Sí, este es un caso típico de...
y lo que hay que hacer es esto. Y rápidamente sacaron, y hay que hacer un manual y sus sugerencias, pero a la hora de la hora estos hombres fueron reprobados. Mas con los humildes está la sabiduría. En Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La incredulidad de los discípulos tenía que ver con la soberbia de su corazón. ¿Sabe, hermano? En el campo demoníaco no hay diferentes operaciones, hay diferentes funciones, pero los demonios son los mismos. Cuando Jesús dice que este género no puede salir sino con oración y ayuno, no está refiriéndose que esta es una clase, una estirpe especial. La palabra genos nos habla, hermanos, de esa especie. Y la idea, lo que está Jesús enseñándoles, hermanos, es que esta guerra no es a nivel humano. No se puede pelear con los recursos humanos. Se requiere de la dependencia absoluta. Y Marcos dice que con oración y ayuno, el ayuno tiene que ver con la oración. Es esa inhibición de las necesidades básicas como el comer, como el beber, para dedicarse a la oración. Es cuando tú y yo tenemos esa angustia en la cual venimos al Señor pidiéndole. Y aquí, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer, porque nuestra lucha, hermanos, dice Pablo a los Efesios, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta guerra no puede ser peleada, hermanos, si no es en dependencia del Señor. Hermano, la fe se alimenta por medio de la palabra. Por eso usted y yo debemos memorizar, debemos leer la Escritura, debemos tener un tiempo de meditación. Pero la fe también se fortalece por medio de la dependencia, por medio de la oración. Hermano, yo sé que esto es repetitivo, pero quiero preguntarle, ¿cuánto tiempo dedica usted a su tiempo de devoción? Yo quiero preguntarle, hermano, ¿sus hijos lo consideran a usted un hombre de fe, un hombre de dependencia, un hombre de la palabra? No estoy hablando si usted es un hombre iracundo, es un hombre fiestero, es un hombre maldiciente, si es un hombre hipócrita. No, no. Sus hijos pueden verle a usted en la palabra y obedeciendo la palabra en las cosas más pequeñas. La palabra de Dios, hermanos, no es el ornamento del creyente cuando va a la iglesia, ni está en las casas para ser simplemente mostradas como un adorno. Hermanos, la vida de devoción del creyente debe ser algo que debe estar presente. Y quiero decirle, hermanos, nadie puede juzgar nuestra vida de devoción. Pero, hermanos, no piense usted que por el hecho de que nadie le juzgue, no se nota su falta de devoción. Podemos decir 1000 veces que somos hombres piadosos, y usted puede decírselo 1.000.000 de veces hasta que se lo crea, pero hermano, créame, se nota cuando hay una vida de piedad, una vida de devoción. Estamos viendo una guerra espiritual y no hay otra manera de ganarla si no es a través de las armas espirituales. Este tiempo, hermanos, que estamos en nuestras casas es un tiempo para fortalecer nuestra vida espiritual, para platicar con nuestra esposa, con nuestros hijos, para fortalecer nuestra vida, hermanos. Usted y yo vivimos tiempos muy difíciles en nuestra niñez porque el pecado había abundado, pero quiero decirle que lo que vivirán nuestros hijos, si ellos no están preparados en la fe, ellos, hermanos, simplemente seguirán y seguirán la corriente de este mundo. Hermano, mi intención no es hacerlo sentir mal, sino motivarle a un cambio. Mi intención no es regañarle, hermano, ni presionarle. Mi intención es que usted pueda examinar su vida a la luz de la palabra de Dios, que yo pueda examinar mi vida. ¿Sabe por qué? Porque este mundo necesita del Evangelio. Este mundo necesita de verdaderos creyentes, no de personas que vengan el domingo a la iglesia a cumplir la reunión de oración. Siempre hemos dicho, y hermanos en la iglesia lo han predicado, es la reunión más poderosa. Es el lugar donde debemos venir a ganar las batallas. Pero hermanos, ¿cuánta gente viene a las reuniones de oración de las iglesias?
muy pocas. ¿Sabe cuándo doblamos realmente nuestras rodillas y doblamos nuestra cerviz y nuestro corazón? Cuando vienen circunstancias como estas, como la del Padre. La lección de hoy, hermanos, nos motiva a depender del Señor. Y en este tiempo, hermano, quiero que sepa que usted necesita prepararse, así como nuestro país y el mundo se ha preparado para tratar de frenar un grave problema. Quiero decirles que este mundo se avecina a una gran tormenta espiritual y se requiere de vidas que estén bien, de vidas robustas en la fe, de vidas que tengan, que confíen en el Señor y no en sus habilidades, no en sus piedades, no en sus apariencias. Que el Señor añada sabiduría a su palabra y que nos ayude a reflexionar acerca de nuestra vida de fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu vida de devoción? Recuerda que no es un tiempo de vacaciones, es un tiempo para reflexionar. Y yo le animo a poder traer esto a su mente. Que Dios le bendiga.